Perfecto. Luis, Aquí estoy. perfecto. Ahora empezamos y empiezas a compartir pantalla apenas termino con la presentación. Claro, sí, por supuesto. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Hoy un viernes por la noche, así que doblemente agradecimiento que estén aquí con nosotros. En el día de hoy se dará el cuarto encuentro de los Ateneos de la Asociación Entrerriana de Oftalmología y el tema será oftalmopediatría. Contamos con expositores de gran nivel académico y ellos son el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas. En primer lugar, es un gran amigo de México que nos hablará sobre miopía y nos dará sus ABC para ralentizar su progresión. Él realizó una maestría en gestión directiva en salud, es responsable del área del antiguo Hospital Civil de Guadalajara y es profesor de la Cátedra de Oftalmología y Seminario de Integración Médico-Quirúrgica de la Universidad de Guadalajara. Ha sido presidente de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente y del Colegio de Médicos Oftalmólogos del Estado de Jalisco. Es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, así como también de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana, más conocida como SOPLA. Para continuar hablando sobre miopía, lo tenemos a Martín de Tomás, que nos hablará puntualmente sobre corrección óptica para ralentizar la miopía, qué disponibilidad tenemos hoy en el mundo y aquí en Argentina. Él es técnico óptico, Product Manager de Novar. También Gabo. contaremos con la presencia del doctor Abel Flores Boza, desde Perú, para el tema manejo de catarata traumática en pediatría. El doctor Abel es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, es past president del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, es médico asistente de ELANEF, oftalmólogos, y médico asistente del Instituto Nacional de Oftalmología INO en Lima. Luego disertará la doctora Marcela Bonoraski. Ella nos hablará acerca del tema de ambliopía, cómo y hasta cuándo la tratamos. La doctora Marcela es jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital de Niños Jesús de Tucumán y es la actual presidenta de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Bueno, y para finalizar este Ateneo, el doctor Jorge Ávila, también un amigo, nos hablará de tips de oculoplastia según pasan los años. Él es oftalmólogo especialista en cirugía orbitaria, palpebral y de vías lagrimales, oftalmólogo infantil y médico de planta del Hospital de Alta Complejidad El Cruce.
Por lo tanto, damos comienzo a esta nueva sesión y para eso invito a compartir su pantalla al doctor Luis Cárdenas. ¿Se ve perfecto, Luis? Perfecto, listo, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Vanessa Sors, por la invitación a compartir con ustedes en este Ateneo. Gracias a la Asociación Entrerriana de Oftalmología. Y bueno, pues yo soy Luis Cárdenas, los saludo desde Guadalajara, México, y es un gusto poder estar con ustedes esta noche hasta Argentina, mi tierra favorita después de México. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a platicar un poquito acerca de cómo ralentizar o cómo evitar la progresión de la miopía. Bueno, a pesar de que hoy vamos a hablar de muchísimas situaciones comerciales, no tengo ningún conflicto de interés. Como siempre digo, me gustaría que esa pantallita estuviera llena ahí de sponsors, pero no es así. Así que bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de esto. Como ya hemos platicado desde hace algún tiempo que empezamos con este boom miópico, pues sabemos que en el año 2050 se espera que al menos una de cada dos personas sea miope, lo cual nos va a meter en un conflicto gravísimo, no solo por el hecho de que los pacientes tengan miopía, sino por todas las complicaciones asociadas. Si observamos la parte que dice Latinoamérica, podemos ver cómo en el 2020 existían el 28% de la población era miope y se espera que aumente hasta un 51%. Eh, Algo que me gusta siempre recalcar es que en el 2014 la miopía fue declarada como una de las 3 causas más comunes de ceguera. Sabemos que si tenemos un progenitor miope, el niño tiene 2 veces más posibilidades de tener miopía, pero si tiene 2 progenitores, el riesgo aumenta hasta en 5 ocasiones. Algo que me llama mucho la atención, y ustedes saben que hablando de miopía siempre hay novedades, pues es este artefacto que ustedes Perdón, pueden Luis, ver. no están pasando, has pasado diapositivas porque está la Sí, primera. sí, no sé por qué. A ver, espérame, déjame ver por qué. Sí he pasado diapositivas varias. No, A ver, no han pasado. déjame dejar de compartir la Sí. pantalla y la vuelvo a poner otra vez. Vamos a ver si se puede. A ver, ahí está. Ahí la vemos, ¿verdad? Ahí está con factores ópticos, sí, ahí se Sí. mueve, Ah, perfecto. antecedentes Bueno, de los padres. bueno, esto es lo que ya hablé Y ahorita hace ahí corre. ratito. Sí, eso es lo que, gracias por avisarme, Vane, porque yo lo estaba pasando, pero no se veía. Bueno, eso es lo de los padres. Y ahora sí es la diapositiva en la que estábamos platicando. Vean este artefacto que está aquí en este autorrefractor. Este es un artefacto que están desarrollando, no que están desarrollando, que ya desarrollaron los hindús para medir la refracción periférica. Les decía yo hace ratito que pues en miopía tenemos muchísimos avances en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, pero vean ustedes este autorrefractor periférico, porque sabemos que los tratamientos para ralentizar la miopía van enfocados justamente a producir un volumen de luz no enfocada en la periferia, pero entonces el ojo no es plano, el ojo es una esfera. Por lo tanto, nosotros al momento de medir la refracción, pues el paciente no tiene la misma refracción a nivel ecuatorial, preecuatorial, postecuatorial, y por lo tanto se está ya haciendo pruebas y estudios con este autorrefractor periférico que se los quería traer a manera de novedad, porque pues básicamente lo que vamos a hacer nosotros es detener el crecimiento del globo ocular a través de un desenfoque periférico. Y bueno, sabemos pues que hablando un poquito de factores ambientales, tenemos que controlarlos. Las actividades de visión cercana se asocian con un inicio de miopía y obviamente pues también el hecho de que el paciente, ya lo hemos dicho desde la pandemia, esté expuesto a los dispositivos electrónicos, esté pegado a las pantallas, a las tabletas, a las computadoras, pues esto es un factor modificable del cual no me voy a detener. Por supuesto, el tiempo al aire libre es algo que también ya lo hemos comentado mucho, y el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la miopía es lo que nos va a apuntar a ralentizar su progresión. Bueno, es muy importante diferenciar entre corrección de la miopía y manejo de miopía. Corrección de la miopía es solamente ponerle los lentes y manejo de la miopía es ya
hacer alguna estrategia para evitar que el paciente pueda ahora sí que aumentar esa longitud axial y esa graduación. Y debemos recordar siempre que la hipocorrección, el otro día, en una sesión que tuvimos, una persona decía que tenía un paciente con una miopía alta y entonces ella ponía la refracción y luego ponía que había tolerado menos cantidad de graduación. Es importante que sepamos que sí, en ocasiones los pacientes sí pueden tolerar, o es decir, no ven a lo mejor el 100% con toda la corrección, pero que no debemos hipocorregir a los pacientes, porque si los hipocorregimos, pues estamos produciendo que la miopía aumente, porque estamos generando el efecto contrario de los tratamientos para ralentizar la progresión de la miopía. ¿Qué opciones tenemos para evitar la progresión? Y por eso esto se llama el ABC, ¿de acuerdo? Entonces, pues primeramente lentes oftálmicos, lentes de contacto, ortoqueratología y atropina. Voy a tocar los temas ópticos muy rápidamente porque el doctor Martín de Tomás nos hará el favor de hablar un poquito más acerca de esto. A ver, vamos a platicar un poquito acerca de la atropina. Fíjense bien, actualmente nosotros ya tenemos la atropina diluida en México, es decir, nosotros ya podemos dar una receta y el paciente va y la compra y le dan su cajita para que él vaya y se ponga sus gotas ya listas y preparadas como si comprara cualquier otra cosa. Entonces yo un día le pregunté a mis amigos de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica cómo diluían la atropina, porque hasta el año pasado la atropina no estaba diluida, había cada quien, es decir, no estaba disponible en una farmacia, había cada quien que diluirla. Entonces, uno me contestó, 2 gotas de atropina al 1% en 10 mililitros de lubricante. Otro me contestó, hola, en un frasco de 10 mililitros le coloco 4 a 5 gotas de atropina al 1% y queda entre el 0.001 y 0.005% según mis cálculos. Ve nomás esto. Y de plano me encontré otra receta que decía, atro el 1%, una gota, y Ciel, que es un lubricante, 99 gotas. O sea, como yo digo aquí en México, vean ese porquero, cada quien hacía lo que se le daba la gana hablando de atropina, y definitivamente yo no usaba atropina, y dije, no voy a usar atropina hasta que no la tengamos disponible en una farmacia para que el paciente vaya y la compre. Bueno, quien más ha estudiado la atropina en el mundo, les voy a presentar el estudio del doctor Jason Yam, es el estudio LAMP. Y este estudio, pues ya tiene 4 años, yo les voy a presentar los resultados de los 3 años. Quiero decirles que es el primer ensayo controlado, aleatorizado, donde se incluyeron 438 niños entre 4 y 12 años y se les dio atropina al 0.05%, al 0.025%, al 0.01% y placebo, ¿de acuerdo? En los grupos, en los diferentes grupos en los que se dividieron. Y les daban una gota por las noches. La conclusión del primer año fue que las gotas oftálmicas a cualquier porcentaje redujeron la progresión de la miopía a lo largo de una respuesta dependiente de la concentración. Todas las concentraciones fueron bien toleradas y sin efectos adversos. Pero ojo con esto, de las 3 concentraciones, la atropina al 0.05% fue la más eficaz para controlar el equivalente esférico. ¿Qué pasó en el segundo año? En el segundo año, el doctor Jason Yam reporta, junto con sus colaboradores, que la atropina al 0.01% fue ligeramente más eficaz en el segundo año que en el primero, pero no en la atropina al 0.05 ni al 0.025. ¿Esto qué quiere decir? Que al grupo que le dieron al 0.01% fue más eficaz en el segundo año, pero esto no sucedió en las otras 2 concentraciones. Y ojo, la eficacia observada de atropina al 0.05% fue el doble que la observada en la atropina al 0.01%. En el tercer año encontramos que el tratamiento continuó con buenos efectos y la concentración óptima de atropina al 0.05% siguió siendo la mejor concentración durante 3 años, en el tercer año en los niños chinos. Ojo, suspender el tratamiento a una edad más avanzada y a una menor concentración se asociaba con un menor rebote. Y el equipo del doctor Yam sugiere que el tratamiento con atropina al 0.05% debería continuar hasta el tercer año en los niños asiáticos. En resumen, la atropina de baja concentración a cualquiera de los porcentajes es eficaz para reducir la progresión de la miopía y la atropina de baja concentración no tiene ningún efecto sobre la potencia de la córnea y la potencia del cristalino. La interrupción del tratamiento a mayor edad y menor concentración se asocia con un menor rebote, es decir, tenemos que llevar
lo más que podamos el tratamiento con atropina, porque mucha gente dice, es que ¿hasta cuándo le voy a dar atropina? Pues hasta que el ojo le siga creciendo, ¿de acuerdo? Y la atropina al 0.05% es eficaz para retrasar la aparición de la miopía. Ya están los resultados del cuarto año, no los voy a presentar porque apenas los acaban de traer los acaban de presentar ellos hace poquito y me gustaría leerlos con calma para poder presentarlos más adelante. Bueno, hablando de tecnologías ópticas, las voy a mencionar muy rápido porque, como dijimos, el doctor de Tomás va a hablar un poquito acerca de esto. Existen básicamente tres tecnologías, DIMS, HALS y DOT. La tecnología DOT consiste en disminuir la sensibilidad al contraste. Al disminuir la sensibilidad al contraste también reduce la progresión de la miopía. Básicamente el estudio que habla de esta tecnología corrobora la hipótesis, como ya les dije, que factores ambientales que producen anomalías en el contraste entre conos adyacentes y consecuentes en el alargamiento axial van a mejorar o van a disminuir o van a modular o desacelerar, perdón, la progresión de la miopía. Particularmente no los tenemos en México, pero no los usaría por el hecho de que ya los pacientes con miopía tienen disminución de la sensibilidad al contraste. Por tanto, no creo que disminuyendo la sensibilidad al contraste pudiéramos ayudarlos más. Tenemos otra tecnología que es la tecnología DIMS, que significa Defocus Incorporated Multiple Segments. Esta tecnología es de los lentes Hoya o Oya. Tiene una configuración en panal de abeja, igualmente producen un desenfoque periférico o un volumen de luz no enfocada. De lo que se trata esta tecnología, igual que la tecnología HALT, es de producir una imagen o un desenfoque periférico para que justamente se engrose la coroides, que a eso van enfocados todos los tratamientos para ralentizar la progresión de la miopía y disminuir la elongación axial. Bien, hay muchos estudios con estos lentes. Estos lentes, los niños han referido visión borrosa nasal y temporal y disminución de la sensibilidad al contraste. Los lentes Esteles, que sí están disponibles en México, tienen 11 anillos con 1021 microlentes en cada anillo. Esto también genera un volumen de luz no enfocada. Y en un solo lente podemos tener la corrección de la miopía y el control de la progresión de la misma, así como comodidad en todas las posiciones de la mirada por la distribución de sus anillos. Estos son los lentes. La verdad, yo tengo 2 años utilizándolos y he tenido muy buenos resultados cuando los niños los utilizan 12 horas al día. Bien, voy a saltarme un poquito para no comerme el tiempo de los demás. Los lentes de contacto que tenemos disponibles son lentes que se llaman MySight, tienen 2 zonas de corrección y 2 zonas de tratamiento, es decir, por 2 de las zonas el paciente va a ver y por otras 2 anillos al paciente le vamos a desenfocar justamente este volumen de luz para que tenga en la periferia una imagen o un volumen de luz desenfocada para que ralentice su progresión. Básicamente funcionan así. Ahí están viendo una topografía con el lente puesto, con esas 2 zonas de tratamiento. Una es para que el paciente vea bien y la otra es para tratar, es decir, para evitar que la graduación aumente. Me voy a saltar un poquito esto, pero en los estudios que se han hecho con el lente MySight, han tenido bastante buenos resultados, 59% de reducción de la progresión de la miopía, 52% en la reducción en el crecimiento de la longitud axial y 41% de los usuarios no mostraron progresiones alarmantes. Existen muchos estudios, la misma compañía ha hecho varios estudios en los cuales les han puesto lentes de contacto convencionales y lentes de contacto MySight. Realmente pues han visto un beneficio importante. ¿Cuál es la situación con los lentes MySight? Que solamente pueden corregir esfera, no pueden corregir cilindro, a diferencia, por ejemplo, de los lentes Esteles, que pueden corregir hasta 4 dioptrías de cilindro. Bien, les platico un poquito acerca de la ortoqueratología. Apenas la tenemos disponible en México. Tengo algunos pacientes y la verdad es que es una tecnología que pinta bastante bien. Para los que no sepan qué es, porque yo tampoco sabía, bueno, pues son lentes nocturnas, son lentes que se ponen durante la noche y durante el día el paciente no lleva absolutamente nada. Es decir, el paciente duerme con los lentes y durante la noche se produce un aplanamiento corneal. Como están viendo ustedes aquí, los lentes tienen 2 anillos. El anillo que está al centro es el anillo que va a aplanar la córnea y es el anillo en el que va a hacer que el paciente vea mejor. Y tiene otro anillo periférico. Este anillo periférico lo que va a hacer es justamente el tratamiento para ralentizar la progresión de la miopía. El beneficio de este lente es obviamente que el paciente pueda ver bien, pero que además justamente sea un tratamiento para que evite su progresión. Se produce un moldeamiento corneal y la verdad, pues es prometedor en estudios.
¿Cuál es la siguiente sorpresa? La luz roja, ¿de acuerdo? Que está muy estudiada. Nosotros tenemos ya también un aparato aquí en el consultorio para empezar a hacer estos estudios. Está aprobada, bueno, más bien se ha estudiado está publicada por la Academia Americana de Oftalmología y son sesiones de 3 minutos diarios, luz roja de 650 nanómetros y esto al parecer aumenta el espesor coroideo y ralentiza la progresión de la miopía, luz roja o de la frecuencia alfa. Bueno, ¿cuál es mi algoritmo personal? Una consulta oftalmológica completa, por supuesto una refracción cicloplégica, fundoscopía, medir la longitud axial. Si no medimos la longitud axial, no estamos haciendo control de miopía. Hay que estimar el riesgo de progresión, por supuesto, prescribir una tecnología, revisar a los pacientes cada 6 meses. Y yo hago un club de la miopía donde los sábados cito a todos mis pacientes miopes y hacemos todos los estudios, los refractamos, hacemos juegos para que, bueno, pues el paciente esté motivado para continuar utilizando sus lentes. Este es el aparato que yo utilizo para medir la progresión. Aquí vemos un paciente con un eje anteroposterior de 28 y 24 y vean ustedes dónde está el puntito aquí, debería de ir sobre el percentil 50, está mucho más arriba. Este paciente tiene 11 años, por lo cual imagínense si no hacemos algo, a cuánto nos va a llegar ese paciente. ¿Cuál es el costo del tratamiento de la miopía? Vean ustedes, estas son las gotas de atropina de Sofía que tenemos. El nombre comercial es Allianz. El tratamiento con atropina cuesta $233 al año, con ortoqueratología 1,176, con lentes de contacto 1,330 y con esteles 530 más el marco o más el armazón. Como siempre, bueno, pues es importante verificar todas las tecnologías. La tecnología que más ha demostrado efecto a largo plazo es la atropina y seguirá siendo la atropina con un 75%, aunque los lentes de contacto y los lentes de armazón también tienen un buen porcentaje. La ortoqueratología no es medible porque todavía no hay estudios suficientes y la luz roja está en estudio. Tómenle un screenshot a esto, ya se los he enseñado antes, es un esquema que hicimos para nuestro consultorio para manejar mejor la miopía. Y si no, yo ahorita se las mando por acá en el chat. No se les olvide que tenemos el CLADE en febrero en Guatemala y por supuesto allá con ustedes en mi segunda tierra, el Congreso de EISA que está organizando el doctor Alejandro Armesto. En conclusión, hay que controlar siempre la progresión de la miopía. La atropina y los lentes de desenfoque periférico son una buena opción. Hay que individualizar cada caso. Se necesitan más estudios y mayor tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a estar con ustedes. Buenas noches. Excelente, Luis. Vamos a dar paso a Martín y cuando finalice Martín de Tomás, haremos todas las preguntas relacionadas con la miopía. Ahí están pidiendo que envíes la planilla, Luis. Se ve que causó sensación. La mando a ti, Vané, y me haces favor de compartirla, ¿va? Estoy Perfecto. compartiendo ahí la... ¿Se escucha? Sí, se escucha, Sí. Martín, se ve la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, Javier, me la dejaste fácil porque hablaste de todo lo que tenía que acotar yo, porque son 5 minutos que me dijo nada más Vane cuando hablamos de esto, y tengo a mi mujer con mis hijos esperándome para ir a comer un asado que está caluroso acá en Buenos Aires. Así que vamos a ir con las diapositivas. Cualquier duda que quede después, si yo puedo contestar ahora o si no, me mandan un mail o algo. Pero bueno, arranquemos que venimos en línea con lo de Javier. Que claro, voy a hablar de la disponibilidad más que nada en Argentina y lo que fue el desarrollo en Argentina también de lentes aéreas. Como dijo Javier, habló de Maisai y hay otras lentes también de contacto que se están usando para control miopía, pero en Argentina todavía no llegó nada. Hay algunas cuestiones de ortoqueratología también que se están viendo. Estamos esperando también la Maisai de la línea de Coopervision, pero bueno, Argentina no ha llegado nada todavía. Así que vamos avanzando un poquito, a ver si pasa. Bueno, como decía Javier, el cambio se empieza a dar con estos nuevos diseños que como veían tienen como 9 milímetros centrales, un desenfoco, pero ¿dónde empieza esto? Más que nada en lo que es lentes aéreas. Digamos que si Charman, en realidad ya para el 2003 empezaban los estudios con bifocales que habían notado que en chicos con esoforias o endotropias acomodativas que ponían adición en chicos con corrección negativa, notaban que no avanzaba tanto la miopía. Pero ya
Para el 2010, cuando Charman presenta primera vez en la revista Oppo el gráfico del desenfoque hipermetrópico, es cuando dice, bueno, señores, esto no es una cuestión de foco, no es una cuestión solamente de la parte de cerca, sino que esto involucra toda la periferia. Y así como decía Javier, que estaban lo que era una lente por corrección, cuando vos le pones solamente la lente esférica, para esferocilíndrica, lo que sea, pero monofocal para que el chico corrija su error refractivo, lo que venía a decir Charman acá en el 2010 era decir, ojo, que con una lente que solamente corrige el error refractivo, al mismo tiempo que estoy haciendo que el chico vea mejor, estoy estimulando el avance de la miopía. Pero tuvieron que pasar 8 años para que empiecen realmente los diseños disruptivos. El primero viene de la mano de Carly Lam, esta china que presenta el primer diseño que mostraba ya el DIMS, de las lentillas que mostraba Javier, y al mismo tiempo los Nates, si bien los Nates se hicieron conocidos después, o el sistema, el DOT, se hizo conocido mucho después que Carly Lam, para la misma época salían con el primer prototipo de lo que era el sistema del DOT, que era como si fuera un filtro Van Gerter con un agujero en el medio, que por baja de contraste, como habían dicho, bajaba también supuestamente ralentizaba la progresión de la miopía. Ahora, ¿qué es lo importante de esto también resaltar? Es que a partir del estudio de Charman, los primeros diseños de lentes aéreos intentaban compensar el desenfoque periférico que se da por detrás de la retina con una adición por donde el usuario pudiera ver. Por eso cuando empezaban con el bifocal, por ejemplo, el Ejecutive fue uno de los primeros que se usó, era una edición 1.50 nada más. Cuando discutían en los primeros diseños que se usaban también en el lente de contacto, que usaban, por ejemplo, los multifocales de distancia, que tenían en la parte de cerca la adición en un círculo periférico, la discusión entre los contactólogos eran, pero ¿cuál le ponemos? ¿Adición 250, 1.50? ¿Qué adicionábamos? Pero siempre para que el chico vea por ahí. A partir que irrumpe Carly Lam con el diseño DIMS, con esos 9 milímetros solamente centrales, y esas múltiples lentillas que oficiaban como si fuera un múltiple estenopeico invertido, tanto en el DIMS como en el HALT, ahí lo que buscaban era que el paciente no viera por ahí, sino todo lo contrario, era emborronar toda esa periferia, era bajar esa nitidez para como de alguna manera desestimular la retina, así como cuando yo quiero penalizar a un chico para que se desarrolle el otro ojo, bueno, yo con toda esta difusión lo que buscaba era penalizar parcialmente la retina para que el globo no quiera seguir de alguna manera estirándose hacia atrás. Así que bueno, lo que comentaba también Javier, lo que esto dejaba bien en claro que esto es uno, para los que no lo conocen o no lo vieron nunca, es la infografía que el IMI publica todos los años acerca de las terapias que tenemos para, de alguna manera, contrarrestar el avance de la miopía, principalmente el aire libre, digamos, todo lo que tenga que ver con el hábito, lentes de contactos de las que nombró, por ejemplo, Javier, también la ortogratología, la combinación de atropina con ortogratología, y acá están las lentes. Del lado de la derecha, las que se dejaron de usar o las que no tendrían el resultado, ya sea por una cuestión estética como el ejecutivo, porque no hay lentes ejecutivas que se consideraron en el mercado. Los lentes progresivos, que fueron la solución que teníamos, progresivo de corredor corto, con el nombre que se quisiera tener en el mercado, pero terminaban siendo un progresivo de corredor corto, y las lentes de reducción hipermetrópica fueron las primeras que salieron exclusivamente pensadas para un chico miope, que tuvieron realmente muy poco resultado de efectividad con los estudios. Bueno, todas estas dejaron de usarse y pasaron a estar las mismas que nombró Javier. El HALT, el DIMS y el DOT. Ahora, Javier decía que él no pensaba en el tema de la baja de contraste. Ahí te comento, no sé si viste la infografía, 74% de efectividad en lo que tiene que ver con la parte de la ralentización en el poder, en la potencia esférica, muestra lo que es el IMI de este año. Pero más allá de eso, sigamos avanzando, porque esto viene por el lado de Argentina. Nosotros, mientras todo esto pasaba, ya ahí por plena pandemia, decíamos, bueno, ¿qué hacemos de este lado de Argentina? Y empezamos con un equipo de investigación que incluía, ustedes conocen seguramente, a Rafael Iribarren, Abel Seps, Carlos Kotlik, todos los que estaban en el tema de la refracción y del estudio de la miopía hace mucho tiempo, los primeros que empezaron a aplicar atropina y todo, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Algo tenemos que hacer de este lado, y ya para el 2022 presentamos 2 diseños de parte directamente de este equipo de desarrollo. Uno era el DOMS, que era una fusión entre Nates y Carly Lam, entre lo que era DIMS y DOT, por una baja de contraste, también 9 milímetros centrales, y lograr ese efecto o empezar a estudiar a ver qué pasaba, cómo se adaptaban los chicos. Y el otro diseño, que es el quizás por el cual hoy estoy trabajando para Novar,
es este que me había pedido Rafael diciendo, podemos desenfocar por completo la retina y los chicos se tienen que adaptar bien. Esto tiene que ser un tratamiento que los chicos no tienen que tener problema a nivel funcional. Pero no se puede hacer, me decía Rafael. La cuestión que lo hicimos, lo que era complicado era que esto se pueda reproducir, por lo que fuimos a buscar al equipo de investigación y desarrollo de Novar, que justamente trabajaba en los diseños digitales para todo el mundo de lentes progresivos y otros diseños, y ellos fueron los que desarrollaron el producto, y ya en 2022 inclusive se presentaba en la Conferencia Mundial de Miopía de Países Bajos, en la misma donde se presentó el lente DOTS por medio también de una empresa exclusivamente de lente contacto que presentaba también acá el lente DOTS que estaban hablando. Ahora, el DIMS el MyoFix es algo muy sencillo. Es la parte central solamente con la zona de corrección. Ven que se nota acá la parte corsé, tiene como un efecto corsé por la potencia negativa en la hoja cuadriculada. Y en todo el resto hay un desenfoque total de más 350 aproximadamente, que es lo que precisa justamente para que el chico desenfoque y no quiera ver por ahí también. Y también lo que permite esto es un control de espesor periférico, porque con estos diseños digitales, incluso en correcciones más elevadas, no solamente las de correcciones bajas, cuando los chicos recién empiezan con la miopía, sino en pacientes ya capaz de, con mayor edad, también que tienen miopía más avanzada, ya no es una miopía de -2 con un cilíndrico bajo, sino una miopía más alta, se puede hacer inclusive un control de espesor, como un blending se llama, son tratamientos especiales para inclusive reducir el espesor de borde. Entonces queda muy estética, realmente se adapta muy bien, y para sorpresa nuestra, lo que estamos viendo durante los estudios, que estos pacientes miopes ya más grandes, adolescentes, también se adaptan perfectamente a este tipo de desenfoque. Así que bueno, empezó, al menos los estudios preliminares, se empezaron a aparecer en revistas y papers a nivel internacional. No solo eso, empezamos con este grupo de investigación, fuimos los primeros que pudimos en una fotografía decir, bueno, ¿qué estaba pasando realmente con estos diseños adentro del ojo? Y como pueden ver abajo, esta es la foto del DIMS, de un sistema DIMS, que está puesto adelante de mi ojo en un lente que tiene una corrección de -2 dioptrías, y en un OCT veo la imagen de lo que está pasando en retina, y este es el de desenfoque simple, el MyoFix, como es un desenfoque total, me desenfoca por completo y me baja el contraste también de la retina. ¿Qué quiere decir? Que podríamos estar diciendo que tanto Nates como Carly Lam, al fin y al cabo, llegaron al mismo resultado. En la retina realmente se ve una baja de contraste considerable, ya sea por desenfoque o por un lente esmerilado que yo ponga adelante en el contorno visual. Estas imágenes fueron tan novedosas que en breve, en 2023, ya la misma revista que había presentado por primera vez el gráfico de Charman presentaba estas fotografías y estas comparaciones, no como el resultado de la efectividad de los tratamientos que estábamos presentando, porque para eso nos hace falta todavía un año más de investigación, si bien los resultados preliminares vienen dando bien, nuestra obligación es dar un poco más de tiempo en lo que es el estudio, pero sí ya decían en las conclusiones que esto Te muteaste, Martín. Sí, perdón, toqué, no sé qué toqué. Lo que decía que no solamente servía para comparar nuestras lentes, sino para realmente ver cualquier diseño que saliera en el mercado, a ver qué zona realmente impactaba en retina. Inclusive mostrábamos con esto en alguna charla, que hoy no tenemos tiempo, pero cómo podríamos demostrar también ahí cómo un lente descentrado o un lente con una distancia de vértice muy grande, digamos, muy corta, en vez de 13 milímetros, que sería lo normal, que se vaya muy adentro, como los anteojos que usan ahora para los chicos, ustedes que son la mayoría oftalmopediatras, que le ponen los anteojos de goma bien pegaditos capaz a la cara, que se lo apretan con la vinchita para que no se le caiga. Bueno, esos lentes cuando se acercan así podrían hacer que por más que sea perfecto y muy bueno el diseño, al acercarse tanto al ojito, esta zona central sea mucha más amplia, digamos, la zona de impacto se abra y no tenga la suficiente función terapéutica que estábamos buscando. Así que bueno, estos estudios se empezaron a replicar, como pasa siempre, en todas las bibliotecas, inclusive salimos también después en PubMed, que es de donde salen, generalmente nos agarramos de todos los estudios, y es el mismo equipo de trabajo. Ven que estaba el CEP, Javier Martín, Juan Manuel Suárez, David Hutchinson y Jorge Rosema, que son dos investigadores de Australia y de
y de Canadá, y Juan Rafael Iribarren, que siempre nos acompaña generalmente desde un principio. Así que para ir redondeando, como les decía en un principio, sabíamos cuando nos pusimos a investigar sobre esto en pandemia que lamentablemente los diseños de las empresas multinacionales que realmente podrían llegar a tener un efecto positivo, y eso iban a tardar en llegar a lo que es Argentina, a lo que es esta región del mundo. Por eso DIMS, HALT, DOT, lo que estábamos hablando en un principio también, que también nombró Javier, acá todavía no llegan y no tienen ni siquiera fecha de arribo. No se sabe. No se sabe ni para este año ni para el que viene, no hay fecha. El único que entró es el CAR, que es otro sistema que tiene anillos de desenfoque, que como son anillos cilíndricos, tienen como todo cilindro una parte plana y una parte curva. En la parte curva tiene casi 9 dioptrías, en la parte plana tiene plano 0, por lo tanto da un desenfoque cada anillo más o menos de un promedio de 4 dioptrías también. El MyoFix, que es el que estamos recomendando y estamos estudiando a fondo porque realmente nos viene dando muy buenos resultados en todo sentido. Y el DOMS, que como le comenté antes, también fue parte del desarrollo de este grupo de investigación. Así que espero que haber sido claro. Cualquier duda que tengan, si hay tiempo para responder ahora la respondo, si no, ahí tienen mi correo electrónico para cualquier cosa que quieran hacer, de preguntas, de dudas, y si no hay ninguna pregunta o si quieren hacer, la contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta? Noemí Martínez había levantado la mano. Noemí Martínez. No, Noemí no, fue por error. Ah, bien. Bueno, muy bien. ¿Con Tengo qué una pregunta. Sí, Luis. No. De los, estos lentes con los que ustedes específicamente en Argentina los han desarrollado, ¿están ya disponibles para comprarlos en Argentina o todavía no? Están disponibles, ya se están comercializando y ofreciendo generalmente hay un equipo de desarrollo atrás que es de médicos y un laboratorio y una óptica que estén todos alineados, pero en todo el mundo. Novar vende tecnología a nivel de diseños digitales, que es a través de clics a laboratorios digitales en todo el mundo. En México, por ejemplo, hay varios laboratorios, inclusive, ahora no me acuerdo el médico que ya se lo están metiendo en un hospital para hacer, aparte de lo que está comercializando, ya también tenemos trabajos encaminados en México, en India, en China en cualquier momento también, así que se está trabajando muy bien con el producto, realmente muy bien, porque aparte es algo que se puede hacer en cualquier material. Sabés que hay mucha discusión también en esto, Javier, si así como ya sabemos que no tenemos que cortar lo que son los azules violetas, lo que buscamos filtrar con el famoso filtro de luz azul, en el caso de un chico miope ahí tiene que entrar esa luz, digamos, ya se habla de eso, pero inclusive hay estudios que hablan hasta que hay que dejar pasar ese ratito que está ese chico de ciudad, que tiene que dejar pasar hasta el UV. Porque ese ratito que está en la calle, en el camino que va al colegio, el ratito que pasa al patio, hay muchos estudios que ya hablan que lo que tiene que ver con la dopamina y cómo funciona la luz natural dentro de lo que es el control de la miopía, entra en el rango de los 380 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que cualquier filtro que me filtre 400 nanómetros ya me estaría cortando esa parte también de la luz que el sistema visual precisa. Entonces, como vos cerraste la charla, hay mucho más todavía que investigar, y por eso se va haciendo, por un lado ya la gente lo pide, lo comercializa y están teniendo muy buenos resultados, pero por otro lado no se deja de investigar, porque lo que decimos hoy que nos parece que es lo más adecuado, nos juntamos dentro de una semana y estamos hablando de lo contrario. Así que va cambiando todo vertiginosamente en esto. En el chat están preguntando a partir de qué edad se pueden indicar. Mirá, lo que se recomienda, así como mostraba el protocolo que hacía Javier, yo al menos yo estoy en la parte técnica, digamos, el desarrollo del producto y eso, pero no en la parte médica. Lo que sí participo de un montón de charlas cuando estamos hablando con el médico y eso. Entonces lo que se recomienda siempre primero es cuando aparece un chico ya miope, ya que tiene la refracción, ¿no? Acá no estamos, en un lente aéreo no estamos hablando de un premiope, si un premiope que tiene, no sé, que está ya metropizado o que ve prácticamente 10 décimas a los 5 años y ya le voy poniendo una gotita porque va a ser miope dentro de un año. No, estoy hablando acá de cuando yo ya tengo que poner una corrección
en un lente aéreo negativa. Cuando eso lo determina el médico, lo primero que hacen es ir evaluando, primero hacen un lente común y evalúan a los 3 meses si se mantuvo estable, si no, aparte de lo que dijo Javier, no sé si estaba Javier, porque me pasé rápido cuando vos pusiste el punto por punto, no sé si tenías topografía también, porque la topografía también puede ser una miopía por una especie de un problema de córnea en sí, no un tema de largo axilo. Entonces hay que ver todo eso bien primero. Si ven que después sigue avanzando a partir de los 3 meses, los 6 meses, ahí con una corrección negativa ya se da un lente con este tipo de control de desenfoque y se lo va siguiendo mínimo, si es posible, cada 4 meses. Y fundamental el centrado de este tipo de lentes y el trabajo en equipo entre oftalmólogo y óptico para seguir al chico. En relación al tema del largo axial y topografía, en mi caso en particular, lo que utilizo es el Pentacam porque me da todos los valores. Le hago la topografía, me da el largo axial. Es lo mejor para medir largo axial y no necesito un largo axial exacto. Lo que sí necesito es hacerlo en forma comparativa, ver que esté progresando, que se esté alargando ese ojo. Entonces, a mí me resulta práctico hacer el seguimiento con el Pentacam, con ese estudio veo córnea y veo largo axial y algún otro parámetro. Por supuesto que hay Pentacam que no tienen el largo axial, así que hago hincapié en que sea el que tenga la posibilidad de medir el largo axial. Sí, sí. Oye, Hay muchos equipos, inclusive ya te hacen inclusive te hacen el seguimiento, hay un montón de equipos que están saliendo ya cada vez más preparados para poder seguir la ficha del paciente con todos los chistes, digamos, con todos los detalles. Y los dos equipos que nosotros tenemos y que funcionan bastante bien son el Myopia 700 y el que yo tengo, que es el Maya, que es lo que dice Tomás, que tú lo vas tomando el eje anteroposterior cada que va viniendo el paciente y tú vas viendo y vas graficando y te hace un estudio de proyección de miopía bastante bueno. Pero como bien dices, Vane, porque ya estamos sobre el tiempo, no importa, el punto es que tengamos una medida comparativa en cada sesión para ver si estamos controlando o no. Perfecto. Por razones de tiempo, continuamos. Hay preguntas en el chat, si pueden los expertos en miopía ir respondiéndola, se lo agradecemos y lo invitamos al doctor Abel Flores para que comparta pantalla. Te envidiamos, luego, muchas Martín, el gracias. asado. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Abel. Muy buenas noches. Antes que nada, agradecer a la Asociación Enterrana de Oftalmología y a la doctora Vanessa Sor por invitarme a participar en este Ateneo 2024, el módulo de oftalmopediatría. El tema que me han encargado de desarrollar es el de manejo de catarata traumática en pediatría. Entonces, a manera de introducción, lo que vamos a señalar es que el trauma ocular en los niños más o menos representa entre un 4 a un 20% de todas las injurias oculares. Hay que recordar más o menos que de todas las cataratas en edad pediátrica, una tercera parte vienen a ser causadas por algún traumatismo ocular. Y los estudios demuestran que los niños están más frecuentemente afectados que las niñas debido a las actividades que los niños usualmente desarrollan. Y otro punto importante entender es que la causa más común de reducción de la agudeza visual en un trauma ocular a globo abierto viene a ser el compromiso del cristalino, es decir, la catarata. Cuando analizamos la causa de la catarata, el origen de la catarata, está claro que en la mayoría de los estudios se determina que el trauma ocular a globo abierto va a ser responsable más o menos del 90% de los casos de catarata traumática en edad pediátrica. Y si analizamos cuáles son los objetos que producen, en realidad son diversos. Pueden ser palitos de madera, pueden ser objetos punzocortantes, lapiceros, peines, tijeras,
y eso lo vemos a diario en la práctica. Entonces, cualquier objeto en realidad en el niño es capaz de producir un trauma ocular y producir una catarata traumática. Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando estamos frente a un caso de una catarata traumática en un niño son las siguientes. Primero es que el manejo de la ambliopía puede ser un poco difícil en estos casos, ¿sí? Segundo, hay que entender que el pronóstico visual no va a depender enteramente de la condición del cristalino. Recordemos que en la mayor parte de casos un trauma ocular a globo abierto va a ser el causante y estos niños pueden tener un compromiso corneal, un glaucoma, que también producir un menoscabo en la agudeza visual. Entonces uno tiene que valorar qué tanta responsabilidad de disminución de la agudeza visual es por la catarata. Y otro punto importante es que cuando manejamos estos casos, la inflamación posoperatoria va a ser mayor que en las cataratas del desarrollo o las cataratas congénitas tardías. Por tanto, nuestro manejo posoperatorio antiinflamatorio probablemente tenga que ser un poco más intenso. Una gran pregunta que nos hacemos los oftalmopediatras y aquellos oftalmólogos que realizan cirugías de emergencia es cuándo es que debemos realizar la cirugía de catarata traumática pediátrica, en qué momento. Entonces, primero señalaremos que todos tenemos claro y existe un consenso que cuando un niño tiene un trauma ocular a globo abierto, este niño debe ser sometido a una pronta reparación quirúrgica, ojalá dentro de las primeras 6 horas de que se produce el trauma ocular a globo abierto. ¿Correcto? Sin embargo, si este niño, además de tener el trauma a globo abierto, tiene una catarata, en realidad raramente va a estar indicada la cirugía de catarata en la intervención primaria, aun cuando exista ruptura de la cápsula anterior. Entonces, lo que se recomienda es preferiblemente diferir entre 3 a 6 semanas después del trauma o de la cirugía primaria en caso de un trauma lobo abierto, esperando, diríamos, que exista un adecuado control de la inflamación y podamos hacer una cirugía un poco más limpia y más segura. Sin embargo, existen algunas condiciones en las cuales sí debemos hacer la cirugía de catarata prontamente o en el mismo acto de la reparación primaria del trauma ocular. Y son dos situaciones. Primero, si tenemos masas cristalinianas sueltas en la cámara anterior con una inflamación incontrolable y una presión intraocular elevada a pesar del tratamiento médico, entonces ahí sí debemos hacer la remoción primaria de la catarata. Y la otra condición viene a ser cuando existe una descompensación corneal por toque de masas cristalinianas con córnea, lo cual realmente es muy raro en los niños. Entonces, solo en estas dos situaciones convendría realizar la cirugía primaria de la catarata. Esta es una fotografía y ustedes pueden ver, es una fotografía de un niño en el posoperatorio inmediato que ya se hizo la reparación de la herida corneal. Pueden ver la ruptura de la cápsula anterior, esta burbuja de aire que reformó la cámara anterior, y existe la catarata, no se hizo la remoción, esperando entre 3 a 6 semanas para hacer posteriormente la cirugía de catarata con implante de lente intraocular. Hay varios estudios ya que se han publicado respecto al efecto o a los resultados de hacer cirugía, diríamos, temprana versus cirugía tardía. Y ese es un estudio en el cual a un grupo de 30 pacientes se les hizo la cirugía de catarata dentro de la primera semana del trauma lobo abierto y al otro grupo de 30 que se difirió después de la semana. Y a los 6 meses no hubo diferencia en la agudeza visual. Y estas son unas fotografías de 2 pacientes en los cuales se hizo la reparación primaria del trauma. No se aspiró la catarata, sino a esperar que baje la inflamación, igual en este otro caso, y después se obtiene un buen resultado. La ventaja es que podemos hacer después la biometría en el mismo ojo traumatizado y podemos obtener mejores resultados. ¿Cuáles son los pasos quirúrgicos que nosotros solemos emplear cuando abordamos estos casos?
Entonces, siempre es recomendable hacer anestesia general, aún en los niños grandes. Aún cuando nos parezca que es un niño grande de 14, 15 años, es mejor hacerlo con anestesia general. Preferimos la incisión corneal, siempre estar preparados para hacer una cinequiolisis, porque es frecuente que estos casos se acompañen diremos, cinequias, pueden ser anteriores o posteriores. Idealmente hay que hacer una capsulorrexis circular continua y para esto nos podemos ayudar del azul de tripán para mejorar la visibilidad de la cápsula y para hacer que la cápsula sea menos elástica. Frecuentemente vamos a tener que utilizar microtijeras por lo fibrosa que se pone la cápsula. Un punto importante es que no es recomendable hacer hidrodisección en estos casos, más aún si desconocemos el estado de la cápsula posterior, porque podríamos tener una luxación de la catarata hacia el polo posterior con la complicación subsecuente. Y un punto importante es que siempre en los menores de 10 años hay que hacer capsulotomía posterior y vitrectomía anterior cuando realizamos la cirugía de catarata, porque si no, a los pocos meses vamos a tener una opacificación, sea del vitro anterior o de la cápsula, y el resultado de la agudeza visual no va a ser muy bueno. Este es un artículo publicado hace algunos años por el doctor Nichal y él nos muestra en su experiencia esta técnica, diríamos, de banda para el manejo de las cataratas traumáticas pediátricas cuando existe una ruptura grande de la cápsula anterior y entonces, como en la fotografía que pueden ver acá, y a veces se forma una banda fibrosa, hacia arriba no hay cápsula, la cápsula está retraída hacia abajo. Entonces, cuando hagamos la cirugía podemos retirar toda la cápsula anterior, excepto esta banda fibrosa, que el objetivo que va a tener es contener el lente, poder hacer la captura óptica y evitar una luxación posterior, una luxación anterior del lente intraocular. Después refiere él que esta banda fibrosa, diríamos, se retrae y queda fuera del eje visual. Entonces es un recurso importante a tener presente cuando manejamos estos casos. Ese es un estudio para mostrar lo importante que es realizar la capsulotomía posterior y vitrectomía anterior primaria. En este estudio, más o menos el 70% de los pacientes de los niños tuvo una agudeza visual mejor a 20/40 cuando se hace estos procedimientos en la cirugía primaria, versus solo un 15% tiene una agudeza visual mejor a 20/40 cuando no se la hace. Entonces, en todo menor de 10 años, hacer el manejo de la cápsula posterior y la vitrectomía anterior, el momento de la remoción de la catarata y el implante de lente intraocular. ¿Es mejor dejar a un niño afáquico o es mejor implantarle un lente intraocular cuando tenemos una catarata? Y para eso es este estudio que tuvo un seguimiento de 11 años y ese estudio nos muestra que cuando hacemos el implante de lente intraocular, vamos a tener mayor posibilidad de tener una agudeza visual mejor a 20/50 en un 74% de los casos, frente a solo un 35% cuando los dejamos afáquicos y los manejamos con lente de contacto. Igual el riesgo de aparición de estrabismo va a ser mucho menor cuando hacemos el implante de lente intraocular. Entonces siempre es preferible manejar estos casos con un implante de lente intraocular al momento de la remoción de la catarata. Respecto al pronóstico, en general, la mayoría concuerda que el pronóstico, hablando generalmente en los casos de catarata traumática pediátrica, no es malo. De hecho, el pronóstico va a ser mejor cuando el trauma ocular es a globo cerrado. Cuando el trauma es a globo abierto, diríamos alrededor del 40% de los pacientes van a alcanzar una agudeza visual mejor a 20/40. No está exenta de complicaciones estos casos, siempre estar, diríamos, alerta a la opacificación del eje visual, aun cuando hayamos hecho el tratamiento de la cápsula posterior y del vitro anterior. El estrabismo también va a ser frecuente que aparezca en estos casos, glaucoma, opacificación corneal, desprendimiento de retina, por lo cual muchos de estos pacientes van a requerir reoperaciones, principalmente para hacer una limpieza del eje visual, sea una membranectomía quirúrgica, sea una capsulotomía láser o a veces cirugía por desprendimiento de retina.
acá, si es que hay tiempo, brevemente quiero mostrarles un video. Esta es una niña que tuvo un trauma ocular a globo abierto por su gato. Su gato le arañó, le produjo una herida. Acá la herida ya está cicatrizada. Hace un mes antes de esta cirugía tuvo, diríamos, la reparación quirúrgica. Le quedó un leucoma periférico. Esta lesión le produjo una catarata. Entonces lo que hacemos es primeramente un par de paracentesis a través de la cual inyectamos azul de tripán, como les decía, con la finalidad de mejorar la visibilidad de la cápsula anterior y hacerla menos elástica al momento de hacer la capsulorhexis. Utilizamos un viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio. Podemos usar a veces la técnica de soft shell, un dispersivo periférico más un cohesivo central. Les decía que es usual que tengamos que hacer cinequiolisis. Esto podemos hacerlo a veces con la misma cánula del viscoelástico, pero en este caso, como la cinequia era más o menos extensa, tuvimos que utilizar tijera. Pueden usar a veces una tijera vanas o también puede ser una microtijera si la tienen a la mano. Entonces, este es un recurso que siempre hay que tener, diríamos, presente cuando manejamos estos casos. Acá ya liberamos las cinequias. Vamos a hacer una puntura con un cistótomo en la cápsula anterior y a partir de ahí procedemos a hacer la capsulorhexis con la ayuda de una pinza utrata. Estos casos muchas veces no va a ser fácil debido a que por la inflamación la cápsula ya se puso fibrosa. Entonces siempre es recomendable empezar en una zona de la cápsula que no esté fibrosada y después ir acercándonos hacia la zona del trauma y luego paramos para evitar un desgarro y comenzamos la capsulorhexis hacia el otro lado en el punto alejado, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo acá en el otro sentido, primero empezamos en sentido antihorario y ahora continuamos en sentido horario y avanzamos hasta donde se pueda hacer con la pinza utrata y luego completamos el procedimiento con una micro tijera, ¿no es cierto? De manera tal que podemos tener una integridad del saco y podamos implantar el lente intraocular en el saco capsular y luego procedemos a hacer la facoaspiración, la remoción de las masas cristalinianas con la ayuda de un facoemulsificador y podemos completar el procedimiento. Vamos a continuar diríamos, para poder respetar el tiempo. Y ya para finalizar, lo que quería mostrarles es este algoritmo que nos puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, si tenemos un niño con una catarata traumática y esa agudeza visual mejor corregida es menor a 20/60, entonces este paciente necesita cirugía. Y la cirugía que nosotros planteamos es hacer una facoaspiración más capsulotomía posterior más vitrectomía anterior. Y en la cirugía evaluamos si existe el soporte capsular. Si no hay soporte capsular, hacemos una fijación del lente transescleral. Si hay soporte capsular, implantamos un lente acrílico de una pieza en el saco o de 3 piezas si es que va a ser implantado en el surco ciliar, ojalá con captura óptica. Y como mencionábamos, solo en estas dos condiciones hacemos la cirugía primaria. Si es que las masas cristalinianas están en la cámara anterior masivamente provocando una inflamación incontrolable con una presión ocular elevada que no puede ser manejada médicamente o existe una descompensación corneal por toque endotelial, entonces hacemos la remoción temprana. Si no, la diferimos entre 3 a 6 semanas. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Abel. ¿Alguna pregunta? La vi a Tania Valderrama, que tenía la mano levantada. No sé si quería hacer alguna pregunta. Doctor Flores, yo quería consultarle, ¿a partir de qué edad hace fijaciones esclerales de lentes de 3 piezas? Esa es una buena pregunta. En realidad, el paciente que más tempranamente hemos hecho ha sido un niño de 4 años. ¿Sí? Y ahí utilizamos diferentes técnicas. Hemos empleado la técnica de Yamane clásica y la verdad, como Yamane clásica,
en un grupo de pacientes se nos ha subluxado el lente con el tiempo. Entonces, lo que hacemos es una fijación transescleral, pero hacemos unos pequeños túneles con los trócares para dejar enterrada la áptica, ambas ápticas, y previamente hicimos un flap escleral, un bolsillo, para cubrir la áptica. Y esa es la técnica que nos va mejor. Ah, perfecto. Perfecto, sí, por considerar que son ojos que continúan con crecimiento y que justamente tienen como un riesgo aumentado en esto, pero buenísima la técnica modificada. ¿Utiliza estandarizadamente algún estudio complementario en estos casos de cirugía electiva postraumática como VM o va directo a quirófano? No, esos pacientes son sometidos a un riguroso protocolo. Tenemos que hacer una microscopía especular para evaluar recuento endotelial, ¿no es cierto? Y poder saber el estado de la córnea. Tenemos la facilidad de hacer biomicroscopía ultrasónica en todos los casos para poder valorar la integridad de la cápsula posterior, para ver, nos permite determinar si hay algún grado de subluxación, que a veces en estos casos puede darse, y evitar tener alguna sorpresa en el operatorio. Perfecto. Si tiene compromiso corneal, doctor, al momento de hacer el cálculo del alío, ¿utiliza los valores keratométricos del ojo contralateral o tiene alguna otra salvedad en el cálculo? Siempre preferimos utilizar los valores keratométricos del mismo ojo. Para eso utilizamos el topógrafo corneal o el tomógrafo corneal, que nos puede ayudar, pero cuando a veces, diríamos, es un poco difícil, ya utilizamos el valor keratométrico del otro ojo. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Pasamos a ambliopía, así que invitamos a Marcela a compartir pantalla. Si hay otras preguntas, las pueden dejar en el chat y las van respondiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Asociación Entrerriana de Oftalmología y especialmente a Vanessa. Es un gusto estar acá y un honor. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, Marcela. Me parece que no se escucha el sonido. No, no tiene Voy a sonido. dejar de compartir y voy a empezar nuevamente. Dame un segundo. A ver ahora. La ambliopía es un trastorno del desarrollo visual que surge después de una interrupción selectiva de la información visual en una etapa temprana de la vida. Hay una reducción de la agudeza visual en uno o ambos ojos y está causada por una interacción binocular anormal durante el periodo crítico del desarrollo visual. Y esto no puede atribuirse a ninguna anomalía ocular o del sistema visual ni a un error refractivo. Desde un punto de vista más práctico, la Academia Americana de Oftalmología define a la ambliopía como una diferencia interocular de dos líneas o más, o una agudeza visual igual o peor a 20/30 con la mejor corrección óptica. La ambliopía, en realidad, es una alteración binocular con síntomas uni o bilaterales, porque encontramos alteraciones en las vías tanto del ojo amblíope como del ojo dominante. En la ambliopía hay una reducción de la agudeza visual con una entrada de información binocular inadecuada en la corteza visual primaria. Hay una distorsión de la visión espacial, una alteración en la visión de contraste, deficiencia en la integración del movimiento,
anomalía en la percepción y procesamiento de la forma y el contorno global, y decimos que es una alteración cerebral multisensorial en ambos ojos y durante la visión binocular. Jacobel y Wiesel decían que la ambliopía hay una estimulación cerebral anormal en el periodo crítico. Si este trastorno se produce de forma precoz, hay una modificación en el cuerpo geniculado lateral en las neuronas mono y binoculares de la corteza visual primaria. Si este trastorno es tardío, habrá una inhibición activa en las neuronas del ojo afectado. Y esto fue estudiado por diferentes métodos de diagnóstico. En ambliopía decimos que el diagnóstico y el tratamiento temprano es fundamental, porque las vías neurológicas visuales aún son susceptibles de estimulación, recuperación y reversión del daño cortical. Durante el periodo crítico existe la plasticidad. Hay nuevas conexiones o se anulan viejas, y hay una preponderancia del factor de crecimiento neurotrófico por la vía del glutamato. Existe un balance excitatorio inhibitorio relacionado con la experiencia, y esto determina el desarrollo de la corteza, y de esta forma podría aparecer la ambliopía. Al final del periodo crítico hay una disminución de la plasticidad, con maduración de circuitos GABAérgicos, inhibición cortical, y la matriz celular se vuelve rígida, lo que impide el crecimiento axonal. Hoy se entiende que el periodo crítico para el desarrollo visual no sigue necesariamente el mismo curso de tiempo que el periodo plástico, durante el cual el sistema visual aún es apto para un tratamiento exitoso. En adultos con ambliopía se demostró plasticidad residual en el sistema visual. Cuando hablamos de tratamiento de la ambliopía, siempre debemos recordar que el primer paso es descartar la presencia de una ambliopía por deprivación, es decir, que las estructuras oculares permitan que la imagen llegue de forma nítida a la retina. El uso de la corrección óptica es un punto fundamental en el tratamiento de la ambliopía, porque se demostró que solamente con usar los anteojos en el caso que son necesarios, la ambliopía puede mejorar en 1/3 de los casos. Y en muchos de esos casos, a veces no es necesario indicar otro tratamiento. Solamente con el uso del anteojo pueden mejorar esa agudeza visual y a lo mejor no ser necesario continuar con otro tratamiento. ¿Cuándo y cómo indicamos la oclusión? La oclusión la indicamos cuando no mejora la agudeza visual con los anteojos o cuando hay una mejoría incompleta. ¿Y cómo lo hacemos? En ambliopía profunda indicamos 6 horas de oclusión en el ojo dominante por día. En ambliopía moderada, 2 horas de oclusión en el ojo dominante por día. Podemos iniciar con 2 horas de oclusión y luego aumentar a 6 horas de oclusión, porque hay pacientes que en un principio no toleran las 6 horas o 4 horas de oclusión que a veces uno indica y podemos iniciar con 2 y luego aumentar. Una vez que logramos que la agudeza visual sea óptima, que ya tenga una agudeza visual normal, nunca debemos hacer una suspensión brusca del tratamiento con oclusión. Siempre se hace una disminución progresiva y controlada, controlando la agudeza visual, porque sabemos que los resultados son estables, pero pueden haber recidivas. Entonces, siempre citamos al paciente para controlar esa agudeza visual. Los mejores resultados se obtienen siempre en menores de 7 años. Sin embargo, en pacientes mayores de 7 años, sobre todo en aquellos que no recibieron tratamiento previo, podemos indicar tratamiento para la ambliopía
porque tenemos posibilidades de obtener una mejoría en su agudeza visual. Muchas veces los padres nos piden una opción de tratamiento porque el cumplimiento con la oclusión a veces es difícil porque no la tolera el paciente. Diferentes publicaciones nos indican que la atropina podría ser una opción, porque la atropina y el parche pueden producir mejorías similares en la agudeza visual, incluso en pacientes que están fuera del periodo crítico. Los resultados son más rápidos, mejora más rápido la agudeza visual con la oclusión que con atropina, pero a largo plazo los resultados son similares. En pantalla podemos ver algunas de las publicaciones, tanto en pacientes de 7 a 12 años como de 8 a 20 años. Y fueron estudiados tantos pacientes con ambliopía moderada y ambliopía severa. Entonces, en estos pacientes que están fuera del periodo crítico, podríamos indicar tratamiento con atropina, aunque todas las publicaciones siempre indican que los mejores resultados se obtienen cuando uno hace el tratamiento temprano dentro del periodo crítico. Y está surgiendo el tratamiento binocular, que consiste en enviar un estímulo diferente a cada ojo. El ojo dominante va a tener menor contraste y de esta manera se levanta la supresión en el ojo amblíope. Hay diversas publicaciones, una de ellas muy interesante que habla de un estudio con un tratamiento dicóptico digital donde usan cascos de realidad virtual y a las 12 semanas la agudeza visual mejoró 1.8 líneas en el grupo de tratamiento en comparación con 0.8 líneas en el grupo que solamente continuó usando anteojos. Estos eran niños de 4 a 7 años. Y hay otro estudio también muy interesante que habla de la utilización de películas en un dispositivo virtual portátil utilizando la reducción de contraste y áreas complementarias de enmascaramiento de imágenes. Y se encontró una mejoría similar a la lograda con 2 horas de parche después de 2 semanas de tratamiento. Hay que tener en cuenta cuáles son las indicaciones. El paciente tiene que tener la edad suficiente para poder manejar estos elementos. Se recomienda que tenga ambliopía moderada a leve, que sea una ambliopía refractiva en lo posible. El paciente debe tener correspondencia sensorial normal y debe tener fusión. No debe tener estrabismo y, por supuesto, debe tener acceso a Internet, la computadora, el joystick o el casco, es decir, los elementos necesarios para hacer el tratamiento. Como mensaje para recordar, siempre que hablamos de ambliopía, los mejores resultados se obtienen en niños menores de 7 años. Y esto aplica tanto para ambliopía por anisometropía, estrabismo o mixta. Sin embargo, en niños mayores de 7 años, principalmente aquellos que no recibieron tratamiento previo, tienen muchas posibilidades de mejorar esa agudeza visual con el tratamiento. La corrección óptica sola logra una mejoría en el 25% de los casos de 2 líneas o más. Entonces, siempre debemos indicar en primer lugar la corrección óptica. Y tanto en niños de 7 a 12 años como de 13 a 17 años, se estudió que cuando deja de mejorar la agudeza visual con la corrección óptica e indicamos la oclusión, pueden mejorar aún más esa agudeza visual. Y por supuesto que el factor fundamental para obtener un buen resultado es la adherencia al tratamiento y en eso debemos trabajar con la familia. Hoy contamos con diferentes métodos de tratamiento para la ambliopía, pero recordemos que cada caso es único y por eso debemos elegir el mejor método para cada paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcela. Lo que quería resaltar o recalcar, que por supuesto lo hiciste muy bien en tu presentación, es el tema del concepto de trato a la ambliopía hasta los 8 años, sobre todo en los que son oftalmólogos generales. En los pacientes mayores de 8 años siempre hay que darles la posibilidad, por supuesto, que hay que tener en cuenta qué puntos, para repetirlos, Marcela, en qué paciente yo voy a pensar en darle un tratamiento para ambliopía en pacientes mayores de 8 años.
Sí, es importante lo que estás diciendo porque el concepto que nosotros siempre tuvimos es que el tratamiento de la ambliopía solamente se hacía hasta dentro del periodo crítico 7, 8 años. Y últimamente surgió el concepto que, principalmente en pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento de la ambliopía, pueden lograr una mejoría de la agudeza visual si se hace el tratamiento de la ambliopía. Por supuesto que no se van a tener los mismos resultados que si se hace un tratamiento tardío, que si se hace en forma oportuna, que es dentro del periodo crítico. Pero ante un paciente que nunca recibió tratamiento, a lo mejor nunca usó ni siquiera un anteojo en un ojo amblíope, se puede intentar para que mejore por lo menos algunas líneas o agudeza visual. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Marce. Y le pedimos al doctor Jorge Ávila que comparta pantalla, así comenzamos con el tema de oculoplastia según la edad. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno ver un viernes a la noche conectado 47 personas, así que los felicito. Bueno, vamos a hablar un cachito de este temón. Eh, Podemos estar hasta las 3 de la mañana hablando solamente de una parte de este tema, así que voy a tratar de ser breve. La idea es, más que nada, dar un pantallazo de qué cosas prestarle atención, qué cosas ustedes pueden hacer en el consultorio y no tratar alguna patología y esas cosas. Así que lo que les quiero decir es que todo lo que, por ejemplo, que estuvo hablando recién la doctora Honoraski, está todo dentro de los niveles de evidencia 1 y 2, ¿bien? Pero siempre que vayan a una charla, que sea una charla de tips, una charla de perlas, esto está dentro del nivel de evidencia 3, ¿bien? O clase C, que son la experiencia que puede tener una persona que le gusta el tema, ¿bien? Entonces, estas cosas siempre uno las tiene que manejar con mucho cuidado porque eh, eh, a veces esos mensajes se pueden malinterpretar y demás y poder perjudicar mi práctica. Entonces siempre basarse en lo más importante que es los niveles de evidencia alta. Pero esta charla está más concentrada en decirles algunas cositas a las cuales le tienen que prestar atención. Entonces, ¿cómo cambiamos, no? ¿Cómo cuando éramos chicos éramos unas personas y ahora somos otras? Porque en realidad el niño no es un adulto chiquitito, ¿bien? Entonces, esta persona que ustedes ven acá, lo más seguro es que ya saben quién es, y a nosotros lo que nos pasa es que como que no vemos personas, sino que vemos patrones. Entonces, yo veo ceja, párpado, hendidura, apertura, pómulo, fosa temporal, todas esas cosas, y veo qué es lo que pasa en el tiempo. Ven cómo esas cosas van cambiando y demás. Y me gusta ver estas cosas con los cambios anatómicos que van pasando. Y por ejemplo, acá tenemos a Brad Pitt, que uno dice, che, cómo mejora, ¿no? Como un vino, el hombre es muy fachero. Pero la verdad que en proporciones y en medidas y demás, yo me quedo con este segundo personaje que en todo lo que son esos patrones que nosotros miramos, eh, que yo miro en las personas, y la verdad que se mantiene igual. Entonces uno dice, Danny DeVito lo único que le faltaba es flequillo, pero en realidad todas las otras proporciones las tiene. Todas estas cosas me hacen entender que cuando yo recibo un lactante, cuando recibo un chico de 1 año, cuando recibo un chico de 2 años, va cambiando, ¿bien? Entonces todas esas cosas a las cuales voy a intentar como darles un pequeño pantallazo, ¿bien? De cómo es, por ejemplo, el párpado en un recién nacido. La verdad que el párpado en el recién nacido tiene todo ok. Los ligamentos están bien, la tensión está bien, y todas estas cosas me hacen referencia a que si encuentro alguna alteración palpebral, está más que nada relacionado a lo que es la piel. ¿Bien? Por ejemplo, un euribléfaron, que es un acortamiento de la piel, un coloboma, que es un defecto de la piel y de todo el estrato, pero veo defectos más que nada en todo lo que está relacionado a la piel. A medida que vamos viendo, estas pestañas también son muy delicadas, son muy suaves, podemos ver esas pestañas
en contacto con el globo ocular y el ojo estar perfectamente blanco y sin ninguna alteración. Y a partir del mes, los chicos tienen una lágrima que es muy espesa. Bien, esta lágrima es espesa para protección y por otro lado es porque ya vamos a ver, la glándula lagrimal todavía no está trabajando en un chico de término. Entonces tienen lágrimas muy espesas, no tienen una secreción patológica, no hace falta medicarlos y demás. Y esa secreción se termina pegando en las pestañas, genera como una blefaritis que no es una blefaritis. Entonces acá siempre hay que esperarlo porque la naturaleza hace todo bien y lo va a ir modificando. Y acá lo que nosotros encontramos es un epibléfaro natural, ¿bien? Este epibléfaro natural es como un entropion, donde las pestañas están hacia adentro. Eso está más que nada porque, si ustedes pueden ver acá en la imagen, el orbicular se termina montando arriba de la placa tarsal y por eso lo tuerce. Pero si ustedes se fijan, la naturaleza, que como les dije es muy inteligente, tiene un ojo completamente blanco, un ojo sin alteraciones, sin nada, no hace falta tratarlo y demás, no hace falta agregar ninguna gota, no hace falta agregar ningún masaje, porque en realidad este entropion, que no es un entropion, sino que es un epibléfaro natural, está dado por la bola adiposa de Bichat que tienen los bebés en el cachete. Y esa bola adiposa de Bichat es la que le permite prenderse bien a la teta y lograr una buena succión. Entonces, estas conductas, yo le doy los signos de alarma a los padres y le digo, cuando corten la teta, esperen unos 2, 3 meses y me vienen a ver cualquier cosa. Porque estas cosas, la verdad, que no van a traerle ninguna alteración. Y generalmente los epibléfaros que termino operando son los pacientes que termino operando cuando pasaron 6, 7 años, ¿bien? Porque la verdad es que no cambió la forma de la cara. Por eso es importante ver siempre qué es lo que pasa en la cara. El párpado entre el año y los 3 años, acá comienzan las blefaritis y las atopías en los niños. Siempre prestarle mucha atención. Los chicos son hiperalérgicos, son hiperreactivos, entonces cualquier cosa los termina reaccionando un poquitito más. Hacen que esta blefaritis a veces trae algunos dolores de cabeza y no hay nada mejor que la limpieza con estos casos. Entonces siempre recomendar el shampoo Johnson, ¿bien? Para que vayan realizando la limpieza de esa zona. El shampoo Johnson que tienen que utilizar es el amarillo, no es ningún otro color. ¿Por qué? Porque los otros tienen manzanilla y el hecho de tener manzanilla a veces le da de comer al Demodex. Entonces siempre el shampoo es el amarillo el que se usa. Y ya cuando el paciente ya pasó la 4ª consulta y yo veo que no mejora, por más que no vea alteraciones en la piel, siempre que vaya a un dermatólogo a ver qué es lo que está pasando, porque puede ser un comienzo de una rosácea. Los párpados entre los 4 años en adelante es acá donde tomamos las decisiones quirúrgicas de las topsis. Esto lo digo porque me canso, no, en realidad no me canso, de recibir pacientes que les dicen, cuando tengas 18, mijita, anda que te operen. Eso en realidad lo que yo veo es un lavado de manos de parte del profesional, porque no puede solucionar el problema y como no puede lidiar con su orgullo, dice eso, pero en realidad también lo dice porque no sabemos hasta cuándo podemos tomar una decisión quirúrgica. Y la decisión quirúrgica de la tosis congénita, siempre y cuando tengamos una buena agudeza visual y demás, lo ideal es a partir de los 4 años. Y se elige a esta edad porque tenemos un crecimiento, ¿bien? Que a partir de los 4 años el cráneo ya pasa a ser como el de un adulto, por eso todos los niños son cabezones, y hay algunos rasgos en todo lo que es la zona periorbitaria que también es adulta a esa edad. Entonces, todos los cambios que puedo hacer, la posibilidad de hacer algún retoque cae. ¿Qué quiero decir con que cae? Que cada vez es menor la posibilidad de hacer un retoque cuando alcanzan esta edad. Y la otra es que a partir de los 4 años los chicos empiezan a dar cuenta que pueden tener alguna alteración. Entonces acá la parte psicológica influye un montón en la parte de la resolución de las tos. Por supuesto no vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas de las tos. Y lo otro que pasa a partir de los 4 años en adelante es que podemos tener crecimientos de quistes dermoides. Entonces, pueden ser tumores que antes ustedes no veían y que de repente lo empezaron a notar,
Eso, los dermoides que dicen que no crecen, en realidad sí crecen por una cuestión de aumento de la dermis interna. La vía lagrimal del recién nacido, como habíamos hablado, tiene una gran cantidad de secreción mucosa durante el primer mes. ¿Por qué? Porque la glándula lagrimal se termina desarrollando a los 45 días. Entonces, todo lo que tiene es moco. Esa gran cantidad de moco, además de la secreción, como habíamos hablado en la parte palpebral, hace que los chicos duerman con los ojos abiertos. Y esto, crean o no, crean o no, les pasa a muchos oftalmólogos infantiles que es un motivo de consulta, de decirles mi hijo no duerme o mi hija no sé si está despierta o está dormida, y en realidad están perfectamente dormidos porque tienen una lágrima muy, muy buena. Eso también sirve a la hora de corregir las tosis, porque esta gran calidad de lágrima también me sirve para corregir eso. Y otra de las cosas que pasa en la vía lagrimal es que me mandan muchas obstrucciones lagrimales, que no son obstrucciones lagrimales, sino que son blefaritis. Entonces, prestarle mucha atención al menisco lagrimal y a la calidad de la lágrima, que siempre puede estar relacionado, como les dije, a una atopía o a alguna blefaritis. Un cuadro importante, me parece destacar, es el dacriocistocele, que es una patología que muchos oftalmólogos se asustan mucho. Es una patología muy benigna que no nos tiene que asustar, sino que tenemos que saber que más del 90% se resuelven solas, que nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que solamente lo esperamos. Fíjense este caso, que no, este es un tumor de la glándula lagrimal, del saco lagrimal, cómo deforma el canto medial, en cambio el otro tumor, entre comillas, que es el dacriocistocele, nunca altera el tendón cantal medial. Entonces asusta un montón, hay que contener mucho a los padres, pero la conducta siempre es ir esperándolo. Acá se desesperó el médico que la vio a esta paciente y le hizo una resonancia, cosa que nosotros nunca hacemos, pero la verdad que me sirvió a mí mucho para documentar. Este dacriocistocele, que es una dilatación de la vía patológica de la vía lagrimal, el 90% se resuelve solo, y a lo que yo tengo que advertir a los padres es a los signos de infección, que es la dacriocistitis, que frente a eso, la dacriocistitis se termina internando el bebé, porque es un bebé, recibe medicación, y más del 95% de los pacientes que reciben antibióticos por una dacriocistitis de causa de un dacriocistocele se le destapa sola. Lo repito, más del 95% de los pacientes que reciben antibióticos por una dacriocistitis ocasionada por un dacriocistocele se le destapa solo. O sea, casi no hacemos nada. Entonces doy los signos de alarma, la probabilidad que esto se destape, como habíamos dicho, es altísima, nunca sondamos. Esto, hay estudios que hablan de esto, hay una conducta a intentar sondar, pero es tal la deformación del tendón cantal medial que la probabilidad de falsa vía es muy alta, entonces genera un enorme problema. Ahora, el problema es cuando es bilateral. Ahí sí yo me tengo que meter por vía endoscópica por la nariz y destapar esto, porque los chicos no respiran por la boca. ¿Se entiende? Respiran por la nariz. Los chicos no saben respirar por la boca. Entonces, cuando esto es bilateral, ahí sí pasa a ser una emergencia. Pero el resto, transmitan tranquilidad, sepan llevarlo, sepan ir viéndolo, den bien los signos de alarma y vamos viéndolo. Hasta el año de vida tenemos un desarrollo de los huesos propios de la nariz y del complejo osteomeatal. Entonces, la probabilidad de que un paciente con una obstrucción lagrimal se le destape solo es muy alta. Es más del 79%. Pero todos conocen algo que se llaman los masajes de Krigler. Entonces, por ejemplo, acá robé de internet una diapositiva de una dacroestenosis que dice qué es lo que hay que hacer, y leámoslo. Dice, el tratamiento es conservador hasta el año de vida. Tenemos que hacer masajes hidrostáticos del saco lagrimal 3-4 veces al día, ¿bien? Y limpieza ocular con gas. ¿Para qué? Para aumentar la presión a nivel del meato inferior. Y si hay signos de infección, damos pomada de eritromicina, tobramicina o gel de ácido fusilílico. Bien, esto lo puse a propósito, ¿por qué?
Porque no sirven los masajes. Es una forma de acompañar que nosotros le damos a los padres para que estén con nosotros durante todo el tratamiento, pero no sirven. La única función que tienen los masajes de Krigler es en en el dacriocistocele, donde uno hace presión y escucha un plop. Yo lo he hecho muchas veces en pacientes con dacriocistocele, hay que saber hacerlo, pero no es que yo les hago masajes a las obstrucciones lagrimales, porque no sirve de nada, porque está dentro del hueso, y eso no lo masajeo, ¿se entiende? Y uno no aumenta la presión del saco hacia el hueso, lo aumenta hacia afuera. Entonces, yo sí doy los masajes cuando tienen el saco dilatado para drenar todo el material que tienen allá adentro, pero nada más. Fíjense en este diapositiva, dice 3, 4 veces al día, como si hubiese un ritmo circadiano de drenaje, y después damos eritromicina. No, no den nunca antibióticos con estas cosas. Sépanlo manejar, limpieza y los masajes para ir drenando el material, pero no para destapar. La vía lagrimal hasta el año de edad, como les dije, tiene un crecimiento más que nada de lo que son los huesos propios de la nariz, que son esos que están ahí, que todos los niños no los tienen bien desarrollados, por eso tienen la nariz sencilla de montar, y ahí a partir del año ya empiezan a tener un poco más de altura. Y con eso empieza, eso principalmente, pero todo el resto de los huesos empiezan a darle más espacio a la vía lagrimal, y por eso se empiezan a crear más espacios para que empiece a drenar solo. Por eso esperamos hasta el año. No es que al día 366 le hago el sondaje, no. Lo hago cuando yo veo que hay una clínica que no me va a acompañar y demás, le hago el sondaje antes, pero sé que hasta el año va a haber esa falta de crecimiento de los huesos. Entonces, si ustedes tienen un chico de 1 año que tiene obstrucción lagrimal y no lo quieren sondar, o ven que los padres no están muy a gusto con esta decisión, lo esperan, porque la probabilidad que se le destape solo también sigue estando. Bien, no es que al año se corta. ¿Cómo evaluamos a los chicos de la vía lagrimal? Tenemos la prueba de Jones, la prueba de 1000 pruebas. No sirven. ¿Cuál es la única prueba que sirve? Ponerle fluoresceína y ver qué es lo que pasa. Eso les sirve a ustedes para ver si la vía lagrimal está tapada o no, y les sirve a los padres también para que ustedes se lo muestren. Pero el resto de las evaluaciones ya dejaron de ser tan fidedignas con la aparición de la endoscopía en el consultorio. Entonces yo a los niños directamente le pongo fluoresceína y con eso ya me guío para ver cómo lo voy tratando. Y desde el año en adelante lo que ustedes tienen que saber es que hay una explosión de estas alergias, va a haber muchas más alergias de lo normal, y va a empezar a haber un desarrollo de todo lo que es el complejo osteomeatal más marcado. Entonces, todo el desarrollo de estos senos paranasales empieza a crear un movimiento en todo lo que es la vía lagrimal. Si ustedes ven en esta imagen, nosotros tenemos el cornete inferior, el cornete medio, y acá va a estar adelante la vía lagrimal que desemboca en el meato inferior. ¿Bien? Esa es la parte anatómica que se tienen que acordar. Entonces, si yo tengo un desarrollo del seno maxilar, empiezo a tener movimientos en los cornetes. Y si yo tengo un desarrollo en el seno frontal, tengo un movimiento etmoidal. Y eso también hace que mejore la bomba de la hernia. En cuanto a lo que es el desarrollo del seno frontal y etmoidal, tiene un crecimiento lineal, pero el del desarrollo del seno maxilar tiene un crecimiento abrupto durante los primeros 3 años. Es por eso que yo lo espero al niño para ver si esto no se le destapa solo, porque como ustedes ven en esta imagen, el seno maxilar está muy vinculado al descenso de lo que es la vía lagrimal hacia el meato inferior. Órbita del lactante. No importa la edad, siempre vamos a solicitar tomografía. ¿Bien? Tírenme con lo que quieran, pero estamos en una reunión por Zoom, así que no me van a pegar. Pero siempre pedimos tomografías. No pidan más ecografías, no pidan más resonancias porque sí. Siempre piensen a lo que estamos exponiendo al paciente. Entonces uno dice, no, pero le hice una eco. Sí, pero el paciente lloró, pataleó, se traumó. ¿Para qué? Bien, entonces, no pidamos estudios por pedir estudios. Y si quieren pedir algún estudio, piden una tomografía. ¿Cómo se solicita? Solicito TC de órbitas y senos, no me digan TAC, por favor.
TC de órbitas y senos paranasales, ventana ósea y partes blandas, axiales y coronales. Y en el diagnóstico ponen lo que ustedes quieren preguntarle al técnico que está haciendo las imágenes. Eso es para todo. O sea, yo tengo un problema en vía lagrimal, le pido una TC de órbita y senos paranasales, ventana ósea y partes blandas, axiales y coronales. Tengo un problema en la órbita, lo mismo. Tengo un problema palpebral que digo, che, esto está medio vinculado a la glándula lagrimal, le pido lo mismo. ¿Se entiende? Siempre es el mismo pedido. Y la ecografía va a ser para casos muy puntuales. Yo lo uso intraquirúrgico a la ecografía para el tratamiento de malformación arteriovenosa. Y ahí me encanta. Y sirve un montón y nada más. También uso la resonancia ¿para qué? Para problemas en nervio óptico y para tumores que estén vinculados al sistema nervioso central. El resto, tomografía. A no ser que con la tomografía yo vea algo que me llame la atención, por ejemplo, un adenoma de glándula lagrimal. En los niños hay muy pocos casos publicados, yo tengo 2 casos que le tuve que pedir la resonancia además de la tomografía. Pero siempre piden tomografía. Del lactante y hasta los 3 años, lo que nosotros vemos es que no hay desarrollo de los senos, como les dije, maxilar y frontal. Entonces, ahí es donde se va a ubicar el seno frontal y acá es donde se van a ubicar el seno maxilar. Entonces, acá es donde a ustedes siempre les va a caer un paciente, una interconsulta por eh, una fractura del techo de la aorta. ¿Qué es lo que pasa? Crean o no, como les dije, la naturaleza siempre nos va a ganar y siempre va a ser más sabia que todos nosotros. Lo que pasa en la órbita a nivel frontal es que en realidad está protegiendo todo el globo ocular. Si yo tengo un trauma de la pared lateral o del piso o de la pared etmoidal, el daño que yo puedo causar en un lactante es muy grande porque termina alterando una vasculatura que está detrás de la órbita que es muy compleja. Entonces lo que hace es transmitir al frontal. Eso en un enorme porcentaje no tiene compromiso meningio. Entonces es la famosa interconsulta que a ustedes les llega de fractura de techo, que fueron a neurocirugía, el neurocirujano lo vio y dijo, no, váyase de acá, porque no tienen, o sea, no se tratan, se esperan y se ven. Vieron qué interesante que es que la naturaleza en realidad está protegiendo eso, por eso produce una fractura en el techo. En cambio, a medida que se va neumatizando eso, ahí sí el resto de los senos paranasales funciona como un airbag y ahí sí es donde la naturaleza termina protegiendo el globo ocular. Entonces, en cuanto a la órbita infantil, lo que parece malo generalmente es bueno. ¿Bien? Y lo que parece bueno generalmente es malo. Eso lo tengo muy presente en mi cabeza, más que nada a la hora de que me cae un paciente que no saben qué es lo que es. Entonces, cuando yo tengo un paciente que esto que parece re malo, que tiene el ojo más chiquito, que tiene un edema palpebral y demás, que generalmente es bueno, sí, este lactante lo que tiene es una conjuntivitis. En cambio, este epífora, bien, y ya no es tan lindo. Entonces, parece bueno porque es un gordo que tiene los ojos grandes, bueno, sí, pero es un glaucoma, bien. Esto, que la gordita esta vino a verme por un chalación, bien. Fíjense que el ojo está blanco, que hay un hipoglobo, bien, y es una malformación arteriovenosa de gran caudal que está en el techo orbitario. Entonces, esto que parece bueno, y no es tan bueno, porque la cirugía que hay que hacerle es enorme, con una probabilidad de daño del globo ocular enorme. Fíjense este otro caso, es un niño que colabora en el interrogatorio, que está todo bien, que tiene el ojo blanco, que tiene 1 año y medio, ¿bien? Y uno dice, che, qué chico tan colaborador, y viene por conjuntivitis de repetición. No, es un rhabdomiosarcoma enorme, que parece parece bueno, pero es malo. ¿Bien? Espero haber sido útil con estas cosas. Ya muchos saben, yo estoy a disposición siempre para interconsultas, siempre todos tienen algunos mi celular y demás, y todo el tiempo estoy tratando de contestar interconsultas con estos casos para que no se asusten los colegas. Así que bueno, les agradezco mucho la oportunidad de haber estado acá y estoy siempre a disposición.
Muchas gracias, Jorge. Soy testigo que siempre estás disponible. Y quiero resaltar algo que es obvio y que todos sabemos, pero que Jorge siempre hace hincapié y a mí me gusta eso que él hace hincapié y quiero transmitirlo, que es cuando se pide una imagen, el informe, como dice él, yo no lo leo. Todos lo leemos, pero él dice, yo no lo leo para hacer hincapié que tenemos que ver la imagen, porque la verdad a mí me ha pasado de que he leído que estaba todo perfecto y cuando voy a ver la imagen, una vez me pasó, era una imagen tóraco-abdominal y no había relación, o ver el nombre, la fecha, ver la imagen. Yo sé que es obvio, que todos lo sabemos, pero muchas veces en el apuro leo el informe, sí, está todo perfecto, listo, no. Tenemos que verla y si no sabemos, tenemos que aprender a leerla y si no lo sabemos, se le interconsultamos a Jorge o a quien sea que sepa más que nosotros y que nos diga, esto está bien, ya sea en órbita, en músculo, en lo que sea, ver la imagen, no quedarnos con lo que leí en el informe. Exactamente, la verdad que es todo un tema. Pero a veces uno como que peca de... Yo trato de siempre de no parecer un soberbio, pero la verdad que em, nada, uno nunca se puede confiar de ese informe de un imaginólogo que puede estar viendo otra cosa. Entonces siempre hay que ver las imágenes así. Así que bueno, no sé si hay Buenísimo. alguna pregunta. Si hasta el año de edad no se resuelve la obstrucción, ¿cuántas veces se puede sondar la vía lagrimal? Bueno, eso es un preguntón, porque eh, la IPOS lo que dice es que se puede sondar 2 veces, pero nosotros no sondamos 2 veces, sino que ingresamos a resolver el problema de una sola vez. Eso es un procedimiento que se llama All-in-One, y el paciente ingresa a quirófano con una obstrucción por primera vez para hacerle un sondaje, y yo me fijo endoscópicamente que esté llegando bien hacia el meato inferior. Si yo veo que llega pero le cuesta, le pongo un set de intubación, y si yo veo que no llega, le hago la dacrio con el mismo acto. Entonces, eso es lo que tiene la resolución del All-in-One. Entonces, ¿cuántas veces se puede hacer el sondaje? Eh, una sola vez. Esa sería la resolución de... Perfecto, bueno, si no hay más preguntas, yo ahí dejé, más allá de los mails que dejaron los disertantes, dejé un mail de la asociación, nos pueden escribir cuando quieran y le compartimos el contacto de los expertos. Así que, dado que hoy es un día viernes, que todos queremos ir a descansar, Martín de Tomás ya se nos fue, ya debe estar comiendo su asado. Así que estamos muertos de envidia y bueno, querer agradecer a todos los expertos que se conectaron, más allá que tenían compromisos y corrieron para poder llegar. Súper agradecida y a todos los asistentes por su participación y por estar a esta hora, como bien mencionaron. Así que un saludo para todos. Luis, ¿te cambiaste? Claro, ya me cambié porque cambié en la escenografía, pero yo aquí sigo. Ay, eso pasa en los artistas de Hollywood, que te cambian así la Claro, es que locación ahora, enseguida. claro, tenemos nuevo Zoom, entonces tenemos que cambiar el background. No, para nada, no. Pues muchas gracias por invitarme, padrísima la sesión y aprendí mucho, gracias. Muchas gracias. Todos aprendimos. Hasta un nuevo Muy bien. encuentro. Claro, muchas gracias, buenas Bye noches. bye. Buenas noches. Muchísimas Buen fin gracias. de. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Espérense que tomar una fotito, espérense, no se vayan, una Ajá, fotito, una ahí fotito. está. ¿Cómo no? Bien, Una selfie. ahí está, listo. Bueno, bye amigos, Bye bye. adiós. Muchas gracias a todos.
Chao, gracias. Chao, Abel.